Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el padre Daniel Cardó, el hombre que más sabe, dije yo al inicio, sobre su santidad el Papa Benedicto XVI, y precisamente estamos hablando sobre él ahora que se acercan los 5 años de su pontificado. Padre, terminamos el segmento anterior diciendo cuán grande este hombre es y cuán grande es como pensador. Sin embargo, en estos días, si no podemos darle la vuelta, ha sido el centro de muchos ataques y muchas acusaciones por la manera como ha manejado ciertos casos. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros no creamos acríticamente todo lo que leemos, porque hay problemas serios en estas acusaciones. Mencionemos rápidamente las 4 grandes acusaciones que ha habido, sobre todo en los medios norteamericanos y europeos, pero que se han difundido a todo el mundo para entender la verdad. Hubo un par de artículos del New York Times, que es un periódico con mucho peso, que básicamente trata el caso de un sacerdote de Wisconsin, el padre Murphy, que efectivamente cometió abusos terribles. Nadie puede defenderlo, él cometió cosas horribles. Y hay que decirlo, padre, los abusos sexuales de los sacerdotes no tienen justificación, No son tiene, terribles, son horribles, no debieron haber sucedido. De ninguna manera, y acá es importante, la Iglesia no quiere defender lo indefendible. Ha habido casos, y son casos por los cuales se pide perdón, como el Papa lo ha hecho. ¿Cuántos casos son en relación a cuántos sacerdotes en el mundo? Mira, hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo, casos que se han denunciado hay unos 3.000. Eso significa 0.7% de los sacerdotes. Eso es más de lo que debería haber, nadie lo niega. No debería haber uno solo. No debería haber uno. Pero no es cierto lo que todos los medios plantean, que es que la Iglesia tiene un problema generalizado de pedofilia en los sacerdotes debido al celibato. Hay más abusadores en otros ambientes. Eso, pero además, ¿qué pasa con el 99.3% de los sacerdotes que sí viven su celibato? ¿Dónde está el problema? No hay problema, el problema no es el celibato, el problema es la debilidad humana. Esa debilidad humana lleva a que, por ejemplo, en el mundo, de todos los ataques de pedofilia que hay, el 2% se debe a clérigos, es decir, ministros de alguna religión. No y solo aquí la católica. Incluimos judíos, protestantes, todas. De esas, no es ni el 1%, menos del 1%, bastante menos del 1% son los ataques de católicos. Entonces hay que poner las cosas en su contexto, no es como nos los pintan. Pero bueno, vamos en concreto, está el caso del padre Murphy. El caso del padre Murphy fue terrible. La acusación es que el entonces cardenal Ratzinger no quiso proceder con el juicio que estaban haciendo para que él sea expulsado del estado clerical, deje de ser sacerdote, digamos, nunca lo deja en su alma, pero sí pasa a ser un laico por el delito grave que cometió. Esa es la acusación, lo trato de ir rápido, pero ¿cuál es la verdad en esto? La verdad es que, primero, este sacerdote fue suspendido, es decir, no podía celebrar misa, no podía confesar, no podía estar con jóvenes, no podía hacer nada. Otra cosa es que se demoró el juicio para la suspensión del estado clerical. ¿Y por qué se demoró? Y esta es la verdad. Porque, primero, las acusaciones se realizaron 22 años después de los casos. Es decir, civilmente el delito ya había prescrito, ya no puedes hacer un juicio después de tanto tiempo, civilmente. Segundo, eso mismo lleva a la situación en la cual no hay suficientes pruebas ni elementos para armar un juicio, que es un juicio largo. Tercero, el sacerdote efectivamente escribió al cardenal Ratzinger aduciendo su frágil salud. Era un hombre ya muy anciano. Eso llevó a que en el año 98 el juicio se interrumpiera para evaluar esta petición y a los 4 meses murió. Es decir, no hubo ninguna intención de encubrir a un sacerdote que ya estaba suspendido. Eso es lo primero. Y esto, es importante decirlo, también lo plantea el New York Times, con fuentes que son unas actas de una reunión traducidas en internet, en Yahoo. Segundo, que fueron provistas por los 2 abogados norteamericanos más famosos que se dedican a hacer juicios contra la Iglesia. Que se han hecho multimillonarios. Ellos dicen que han ganado más de $60 millones en juicios contra la Iglesia. A eso se dedican. Y tercero, ignoraron una serie de cartas que están también públicas que dicen que este sacerdote sí había sido suspendido. Y los otros casos son similares, son casos en los que hay medias verdades, casos en los que hay una carta del cardenal Ratzinger que dice hay que esperar porque es muy joven, porque en esa época la suspensión se daba a los 40 años y él tenía 38, cuando cumplió 40 se le suspendió, se le expulsó. ¿Me entiendes? Son medias verdades que se plantean que a uno le llama la atención porque son gente que trabaja en periódicos muy serios, New York Times, Associated Press, que en realidad lo que a uno le lleva a pensar es que no hay la intención de explicar todos los hechos como realmente fueron
Y que lo más grave, a mí me parece, no hay una preocupación real por los terribles casos de pedofilia en el mundo, sino por atacar al Papa. Porque no están preocupados por el padre Murphy y por las víctimas. No hay una atención a las víctimas. Hay una atención a qué hizo o qué no hizo, y además con falsedades. Pero si el problema fuera el terrible drama de la pedofilia, entonces estaríamos yendo a las víctimas, pero en segundo lugar no estaríamos yendo solo a la iglesia. Hay que atacar, digamos, no hay que atacar, hay que arreglar en la iglesia lo que hay que arreglar, sí. Pero no es solo la iglesia, como vemos la iglesia es una parte bastante minoritaria. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Papa Benedicto XVI para arreglar lo que hay que arreglar? Esa es una buena pregunta. Desde antes de ser Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger se ha dedicado seriamente, más que nadie en la iglesia, en serio, más que nadie en la iglesia, a atacar este problema. Él logró que Juan Pablo II publicara en el 2001 un motu propio, un documento que cambiaba la manera de manejar estos casos para que haya más eficacia. Él ha denunciado muchas veces estos problemas. Él ha reabierto algunos casos, algunos muy conocidos, como el padre Maciel, por ejemplo. Él lo volvió a abrir para hacer justicia. Y ha hecho una investigación. Y él fue el que mandó la investigación y él que fue el que dijo, bueno, que se retira una vida de penitencia. Y para terminar, como Papa, se ha encontrado personalmente en varias ocasiones con las víctimas de los abusos sexuales. ¿Quién tiene el coraje y el amor pastoral de sentarse y escucharlos, de rezar con ellos? Ha dirigido una carta que yo la recomiendo. El que quiera saber lo que el Papa piensa y lo que la Iglesia piensa, que lea la carta del Papa a los católicos de Irlanda, donde pide perdón y donde habla con mucha dureza y mucha esperanza. De y la 7 situación. puntos clarísimos los que desarrolla ahí sobre lo que hay que hacer. Y le habla a cada uno de las víctimas o los sacerdotes que han traicionado. El Papa afronta los problemas, pero como siempre con amor y con esperanza. Yo me pregunto por qué los medios, y ya se acabó el tiempo, pero por qué los medios no leyeron esa carta cuando quieren hacer un reportaje sobre esto. En fin, el tema ha sido maravilloso, una delicia conversar con usted, padre. Ojalá que lo tengamos pronto acá de nuevo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias y recuerden, nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva. Dios los bendiga.